Bien chicos, ahora en esta clase vamos a hablar de los complejos supramoleculares y en realidad nos vamos a meter a todo lo que es los componentes y estructuras celulares. Bueno, en primer lugar mencionarte que los complejos supramoleculares, como mencioné en clases anteriores, es una organización de moléculas compleja, pero que es mucho más sencilla que un organelo. Algunas personas consideran esto dentro del grupo de organelos. Hay muchos libros, sobre todo los libros más escolares, que lo hacen de esa manera. Pero tú, como tomaste este curso en FILAT, vas a saber que es distinto. Entonces, un complejo supramolecular es menor que un organelo, mayor a una macromolécula. ¿Ya? Es más complejo. Un ejemplo que te puedo dar de complejo supramolecular es un virus. Un virus no es una célula, pero tampoco digamos que es una macromolécula. Es una estructura altamente compleja dentro de lo posible. Es un paquete de información que tiene proteínas, que tiene lípidos, dentro tiene material genético, pero no tiene metabolismo. No es célula, pero tiene su complejidad. Bueno, él es un complejo supramolecular. Y en la célula también hay otras cosas que están a ese nivel de complejidad. Yo te voy a mencionar algunas y después cuando veamos otras estructuras celulares voy a mencionar otras. Entonces, partamos con algunos importantes de la célula. Quiero que mires un poco lo que sale en pantalla. Aquí tenemos la membrana plasmática. La membrana plasmática podríamos decir que es uno de los componentes principales de la célula porque le permite obviamente delimitarse, ¿ya? Obviamente si no hay membrana, ¿cómo la célula va a saber hasta dónde llega? Bueno, el hecho de tener un borde en el fondo le da la propiedad de ser una célula y esto lo hace la membrana. Esta membrana tiene una composición lipídica, proteica, tiene sacáridos o carbohidratos. Entonces realmente es una estructura altamente compleja que además es selectiva, también no solamente selectiva, sino que es semipermeable, no deja entrar cualquier cosa, deja entrar aquellas cosas que la célula quiere dejar entrar o quiere dejar salir. Así que maravillosa la membrana plasmática. Vamos a hablar más de ella más adelante, cuando veamos específicamente cómo ella trabaja y cómo es el transporte a través de ella. Así que esto fue un spoiler únicamente. ¿Bien? Así que vamos de nuevo al pizarrón. Entonces hemos nombrado en primer lugar la membrana plasmática. ¿Por qué no es un organelo la membrana plasmática? Porque hay organelos que tienen membrana plasmática, ¿ya? Así que la membrana plasmática no puede ser un organelo, ¿ya? Es aparte. Vamos con una segunda estructura, que son los ribosomas. Los ribosomas están muy asociados con el metabolismo. Si una estructura no tiene metabolismo, sus ribosomas tampoco van a estar. Los ribosomas son los encargados, tienen el rol de leer, por decir así, la información genética de la célula. Entonces tú te tienes que imaginar que en el núcleo, porque tú sabes que hay otras células que no lo tienen, está toda la central de información, como una biblioteca. Pero resulta que necesitamos trabajar mucho con esa información. Allá, acá, en toda parte de la célula necesitamos información. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Inteligente, le saca fotocopia a los libros. Y esa fotocopia es el ARN, ¿ya? Y el ARN es el que es leído por los ribosomas, ¿ya? El ARN. Entonces, los ribosomas leen el ARN en un proceso que vamos a llamar traducción, y ahí vas a ver qué proteínas tiene que formar. Es como un libro de instrucciones. Maravilloso el rol de los ribosomas. ¿Ya? Quiero que veas un poco unas imágenes para que veamos la estructura ribosomal. Bueno, acá tenemos entonces la imagen. Aquí hay algunas formas de verlo, pero acá, por ejemplo, podemos ver que tiene dos unidades, la rosadita y la naranja. Obviamente no tiene esos colores en la realidad. Tenemos una subunidad menor, que es más pequeña, y una subunidad mayor. Ellas usualmente se encuentran separadas y en el momento en que van a trabajar se juntan para poder leer el ARN mensajero, ¿ya? ¿De qué están hechas? Bueno, están hechas principalmente de proteínas, pero también de ARN ribosomal, porque forman los ribosomas. Entonces, ahí tenemos la composición. Esta se encuentra tanto en procariontes como en eucariontes.
pero en procariontes son un poco más pequeñas, en eucariontes son más grandes y más densas, porque tienen un coeficiente de sedimentación, que es como, que tanto, como, no es decantar la palabra, que tanto se sedimentan en un examen que le hacen, ¿ya? Pero qué tan al fondo quedan. Entonces aquí vemos que tenemos un ribosoma procariótico, que es más pequeñito, ¿ya? Y uno eucariótico, que es más grande. Pero ambos están formados por RNA o ARN y también por proteínas. ¿Ya? Mira, fíjate que acá son 34, 21, 45, 30 prox. Entonces es más grande en los eucariotes. ¿Ya? Volvamos a la pizarra. Bien, entonces los ribosomas son súper importantes para nosotros hacer todos los procesos del cuerpo. Yo tenía un profesor que siempre decía, todo es proteína. ¿Y por qué todo es proteína? Porque realmente toda la información genética que tenemos se traduce, o sea, llega al final a ser o a comunicar una proteína. Y las proteínas son las que hacen las cosas o desencadenan cosas en nuestro cuerpo. Entonces los ribosomas, su rol espectacular, principal en nuestro cuerpo. Si no hay ribosomas, no hay células, no hay nada. Bien, entonces ese era el segundo elemento que quería comentarte. ¿Ya? El tercer elemento que quería comentarte son los microtúbulos. O sea, perdón, los centriolos. Que están hechos de microtúbulos, eso te iba a decir. Ya, los centriolos. Acá es importante decir que los centriolos solo están en las células animales, así que le voy a poner un súper asterisco. A ver, los centriolos son una estructura que se le llama centro organizador de microtúbulos. ¿Qué quiere decir eso? Que es el lugar donde se van a generar microtúbulos. Pero en estructura específica, como centriolo, solo existe en la célula animal, ¿ya? O sea, hay otras células que lo tienen, pero la célula vegetal, por ejemplo, no la tiene. Tiene un centro formador y organizador de microtúbulos, pero no es un centriolo, es una zona. Entonces, vamos a ver la estructura en la pantalla. Acá tenemos entonces nuestro centriolo y te puedes dar cuenta que son dos centriolos. En su conjunto se llama centrosoma y vamos a ver que además como que de él salen unas fibras. ¿Por qué salen fibras? Porque el centriolo es el encargado de formar los microtúbulos. Tú me preguntarás, ¿qué es el microtúbulo? Te lo voy a enseñar enseguida, pero calma. Los microtúbulos son unas pequeñas filamentos que están en toda la célula y que son clave para muchos procesos y por eso son parte del citoesqueleto, que va a ser lo siguiente que vamos a ver. Los centriolos están formados por estos tripletes de microtúbulos, ¿ya? Y forman 9 grupos alrededor, como un tubito. Si lo viéramos con un corte transversal veríamos esto. Y por eso, como tenemos 9 grupos, pero ninguno en el centro, le denominamos que tiene una estructura 9 más 0. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque vamos a ver otras estructuras más adelante que no tienen esta distribución. ¿Ya? Así que muy importante el rol de los centrosomas, que es generar microtúbulos. Ahora, ¿qué son los microtúbulos? Vamos a la pizarra. Bueno, entonces, ¿qué son los microtúbulos? Son parte de un complejo supramolecular súper grande e importante en nuestras células, que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, antes se creía que estaban algunos tipos de células, pero hoy día se está investigando que bacterias incluso también tienen su propia especie de citoesqueleto. Claro que es mucho más sencillo que el nuestro. El citoesqueleto, cito, célula, esqueleto, ya, estructura interna, es lo que finalmente permite el movimiento de la célula, que se desplace, citoesqueleto, que tenga forma, citoesqueleto, que se una a otras células, citoesqueleto. O sea, el citoesqueleto tiene muchos roles clave para la célula y muchas veces el pobrecito ni se le menciona. Pero es igual como el esqueleto de nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos una estructura interna que nos sostenga, ¿cierto? Porque si no estaríamos ahí. ¿Ya? Entonces, una estructura que nos sostenga, que nos ayude a movernos, ¿verdad? Y también, de alguna manera, comunicarnos con otras personas tocando. Bueno, el citoesqueleto nos permite eso, pero a nivel celular. ¿Ya? Entonces, te voy a mostrar en qué consiste el citoesqueleto en pantalla. Bueno, acá tenemos el citoesqueleto y en una imagen que está en fluorescencia. Y podemos ver que tiene 3 tipos de componentes: los microtúbulos, los filamentos
microfilamentos que son generalmente de actina y los filamentos intermedios. Fíjate la distribución que tienen. Los microtúbulos van a tener un rol más de movimiento, la actina también, pero de contracción. Esta es más como movimiento interno y esta movimiento general de la célula. Y los filamentos intermedios que van a ayudar a algunas uniones celulares, por ejemplo. ¿Ya? Así que ahí tenemos el citoesqueleto. Volvamos a la pizarra. Entonces, esto que te he mencionado son algunos de los elementos que denominamos complejos supramoleculares. Pero hay más y los vamos a ir viendo mientras vayamos avanzando en los videos. Así que espero te haya quedado muy claro. Nos vemos en el siguiente video.